Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Vamos con un vídeo en referencia al vídeo anterior, para que tengamos una idea de cuándo debemos de regar y cuándo no debemos de regar, vamos. Más o menos, porque el aguacate requiere que el suelo esté un poco húmedo, pero no podemos tener siempre el suelo encharcado. Entonces, vamos a ver, esto es un método fácil y nada. Aquí lo que estamos viendo es cómo yo cojo un puñado de tierra y lo aprieto. Y vemos que esa tierra se queda compactada. Ve, aquí estamos viendo cómo se queda esa tierra, no se deshace, sino se queda como pues unida, se queda la tierra unida. ¿Veis? ¿Y esto por qué es? Porque la tierra tiene humedad. Podéis hacer ustedes la prueba. Ustedes echan un poco de agua en la tierra y hacen la prueba. Cogen pero esperen a que se oree un poquito, aunque sea que pase unas horas. Cogéis esa tierra mojada, la apretáis y vais a ver cómo esa tierra se queda compactada, como estamos viendo aquí en las imágenes. Sin embargo, si tú coges una tierra que está más seca, la tierra no va a formar no se va a compactar, no va a quedar formada esa pelotita de ese puño, no se va a compactar. ¿Veis aquí cómo no se compacta? Porque está más seca, y eso que ahí todavía tiene un poquito de humedad, pero veis que no se compacta. Pues ¿por qué? Porque esa tierra ya tiene poca humedad. Puede tener algo de humedad, pero tiene poca. En ese caso de que la tierra no se compacta, ya podríamos añadir un riego, o incluso si tiene hasta un poquito de humedad todavía, podríamos esperar 1 o 2 días. No mucho más tampoco. Porque acordémonos que el aguacate requiere siempre un poquito de humedad. Pero es eso, no podemos tener la planta siempre encharcada, porque esto nos puede crear podemos acabar con nuestra planta, la podemos matar, o la podemos matar los hongos de la raíz, como por ejemplo la fitóstora. Acordémonos que la fitóstora se da en suelos que suele darse en suelos donde se está regando demasiado, donde se está, sí, eso, regando demasiado, y con las raíces encharcadas, hay poco oxígeno, y se empiezan a podrir la raíz y empieza a favorecer la aparición de este hongo que prolifera, así por decirlo, pues en sitios donde hay... Siempre los hongos son así, en oscuridad y donde hay poco oxígeno y todas estas cosas. Entonces, con esta pequeña prueba podemos tener una referencia para la gente que no sepa mucho de agricultura y tal. Podemos tener una referencia de cuándo podemos regar y cuándo no. Si tu suelo todavía lo aprietas y se queda la tierra así de compactada como vimos en la imagen, como vimos en el vídeo, pues no tienes que regar, no riegues. Ahí todavía hay un montón de humedad, no tienes que añadir más agua. Ahora, si tú coges el puño de tierra, lo aprietas y no se compacta, pues puedes ir pensando en regar, o yo incluso, si todavía ves un poco de humedad en la tierra, porque eso se nota, si está seca, como digo, tampoco hay que esperar a que se seque del todo, o sea, seca total, que la veas y sea polvillo de lo seca que está. No es recomendable hacer eso, porque también ya vas a empezar a ver la planta, cómo se le agachan las hojas pues de eso, porque ya está empezando a sufrir un estrés hídrico, y tampoco es necesario, y no es bueno que las plantas hagan así con las hojas para abajo, porque ya la estás haciendo estresar a la planta. Pero más o menos es eso. Con este simple hecho, ya podemos tener una referencia para la gente que no sepa mucho de agricultura y eso, pues podemos tener una referencia de más o menos cuándo podemos regar y cuándo no. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Es un vídeo bastante de utilidad para la gente que se está iniciando en esto de la agricultura, el campo. Esto no tan solo para aguacate, sino para cualquier planta, para cualquier planta. Pero bueno, aquí como estamos enfocados en el aguacate, más o menos, eso. No esperar a que la tierra se seque por completo, porque puedes empezar a hacer que tu mata de aguacate, tu planta de aguacate, se estrese por un estrés hídrico, o sea que le falta agua. Pero nunca podemos tener la planta siempre encharcada, porque se va a morir la planta, y aparte de eso es cuando más proliferan los hongos
y sobre todo el hongo que es súper malo, la Phytophthora. Entonces hay que tener cuidado también con el tema del exceso de riego. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.